Hola, buenas tardes. Mi nombre es Greta y el día de hoy les voy a presentar el tema de preeclampsia. Vamos a comenzar con qué es la preeclampsia. Bueno, pues esta se va a definir como hipertensión arterial que usualmente va a debutar o en caso de hipertensión pregestacional, pues esta se va a agravar a partir de las 20 semanas de gestación. Este va a ser un síndrome que va a ser inducido por la misma gestación. Del lado derecho podemos ver que tenemos los factores de riesgo para desarrollar la preeclampsia. Como primero tenemos la nulliparidad, que bueno, pues este va a ser debido a que el sistema inmune de la madre no va a estar capacitado para los antígenos tanto del padre como del feto. Y bueno, también vamos a tener como factor en los extremos de la edad materna cuando son menores de 20 años o mayores de 35. La preeclampsia o eclampsia en alguna gestación anterior también lo va a hacer, al igual que un embarazo múltiple, la obesidad o la historia familiar de preeclampsia, ya sea en madre o en alguna hermana, y las enfermedades médicas preexistentes, como lo son la hipertensión, la diabetes mellitus, el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, enfermedades autoinmunes, insuficiencia renal y la infertilidad. Y también el limitado contacto con el esperma, que bueno, pues al igual que la nulliparidad, esto va a ser debido a que el cuerpo de la madre no va a estar adaptado para reconocer los antígenos del feto como propios. La genética paterna y las infecciones urinarias. Vamos a pasar ahora con la fisiopatología de lo que es la preeclampsia, que bueno, para esto pues tenemos que clasificar primeramente lo que es la preeclampsia leve y la severa, que bueno, la leve pues se manifestará con hipertensión moderada y no va a haber daño a los órganos y generalmente va a tener un buen pronóstico si se trata de la manera adecuada. La hipertensión severa pues se caracteriza por la hipertensión grave y la presencia de signos de daño a órganos y pues tiene un alto riesgo de evolucionar, como la eclampsia y el síndrome de Gel, que bueno, en este caso nos enfocaremos más en la preeclampsia leve. Vamos a ver de este lado que pues tenemos la fisiopatología, cómo es que se va a desarrollar la preeclampsia, qué es lo que la predispone, cómo se va a ir dando. Y bueno, pues como primero tenemos los factores de riesgo y la predisposición genética, que como anteriormente lo veíamos, van a ser factores que van a contribuir a desarrollar esta patología. También tenemos la fetoína A, que esta, bueno, pues es una glicoproteína que también se conoce como Hermann-Smith alfa 2, que esta se va a producir en grandes cantidades durante la vida fetal, principalmente se produce en hígado, pero cuando esta se produce en cantidades elevadas, va a haber menos invasión trofoblástica y por ende una mala perfusión placentaria, dándonos un riesgo a padecer la preeclampsia. También tenemos las infecciones en el embarazo, que bueno, pues como primera tenemos el virus adeno asociado tipo 2, que es el AAV, que bueno, este pueda causar una disfunción placentaria. El virus del papiloma humano, sobre todo los tipos 16 y 18, van a provocar la apoptosis, que es la muerte celular, y va a disminuir la invasión del trofoblasto. La Chlamydia pneumoniae, que pues esta es una infección bacteriana que puede causar cambios similares a los de la preeclampsia. En conjunto, estas infecciones pues pueden alterar la función placentaria y favorecer al desarrollo de la preeclampsia. También tenemos el estrés oxidativo, que bueno, pues los niveles se van a encontrar elevados de oxidantes, como los peroxinitritos, que pues estos van a dañar las células placentarias y endoteliales. Entonces, al haber un aumento en el estrés oxidativo, vamos a ver que va a haber un daño a la placenta y los vasos sanguíneos, aumentando el riesgo tanto de hipertensión como de daño endotelial. También tenemos el descenso de la Notch2, que bueno, pues esta va a ser una proteína receptora, es esencial para que el trofoblasto invada el útero y pues al haber un descenso de esta va a causar que la placenta no reciba tanta sangre y por ende no llegue el oxígeno suficiente, favoreciendo la aparición de la preeclampsia. Todo esto en conjunto nos daría la invasión trofoblástica defectuosa en la vasculatura uterina o por ende la placentación anormal. Esto nos llevaría a una disfunción placentaria, lo que nos daría una aparición de las citoquinas proinflamatorias, que estas son células que va a producir el sistema inmune como respuesta ante una infección para protegernos ante una infección o alguna lesión. Van a presentarse cambios vasculares y metabólicos, al igual que isquemia placentaria. Va a haber un estrés oxidativo aún mayor y el estrés del retículo endoplasmático también se verá.
Bueno, ¿y esto qué nos llevaría? Nos llevaría a 2 procesos. El primero sería el descenso de la angiogénesis, que bueno, la angiogénesis se define como la formación de vasos sanguíneos. En esta van a influir varios factores, como lo es el PEGF, que pues se define como factor de crecimiento placentario, y el VEGF, que este es el factor de crecimiento endotelial vascular. El óxido nítrico va a disminuir también, al igual que la hemooxigenasa. Por el otro lado, vamos a tener que la antiangiogénesis va a aumentar, que es el proceso totalmente contrario a lo que es la angiogénesis, que bueno, pues va a ser la inhibición de la formación de vasos sanguíneos. En este también van a influir varios factores, como lo es el factor de la tirosina quinasa, que bueno, pues actúa como receptor que se une tanto al factor del crecimiento placentario, que es el PIGF, y el crecimiento endotelial vascular, que sería pues el VEGF. Este se va a unir a ellos, lo que va a causar que se va a impedir que estos se unan a receptores endoteliales y pues no va a haber angiogénesis, ¿verdad? Entonces, también vamos a ver que se produce lo que es la endotelina, los receptores de la angiotensina y pues la endoglina. Y esto nos llevaría a una disfunción endotelial, lo que nos llevaría también a una podocitouria, que este es un signo antes de la proteinuria. Pues, se presenta antes como un signo temprano, antes de desarrollar la proteinuria, lo que nos llevaría a manifestaciones clínicas del síndrome de la preeclampsia, que serían, pues, daño al órgano, al daño orgánico y sistémico, tanto la presión arterial se va a aumentar, va a haber daño al riñón, al hígado, al cerebro, a la placenta, por ende al feto, va a haber cambios en la sangre, en la coagulación y un daño al páncreas. Ahora vamos a pasar con lo que son los diagnósticos para la preeclampsia, que bueno, pues estos se van a determinar por signos clínicos o estudios de laboratorio. Algunos de estos, dentro de estos, pues la medición de signos vitales, haciendo un énfasis en la presión arterial, para poder identificar algún cambio y poder darle un tratamiento oportuno para que no se desarrolle una preeclampsia severa. Eh, el examen general de orina para poder identificar tanto podocitouria como proteinuria, la química sanguínea, la biometría hemática con recuento de plaquetas, un ultrasonido, un Doppler de arterias umbilicales, que bueno, pues lo que va a evaluar va a ser la velocidad de sangre que pasa de las arterias umbilicales, de la placenta hacia el feto. Y bueno, pues las ecografías y la cardiotocografía. Ahora pasaremos a lo que es el tratamiento de la preeclampsia, que bueno, pues este diagrama está presentado por la guía de práctica clínica del IMSS. Y bueno, como vemos, están los exámenes de laboratorio que ya revisábamos antes y algunos que se le van a aunar, que sería pues la creatinina, el ácido úrico, el AST, ALT, que serían para evaluar el estado del hígado, entre otros órganos, DHL y pues las bilirrubinas. Bueno, vamos a primeramente, posteriormente de la clasificación de la hipertensión, de la preeclampsia, perdón, pues se van a solicitar estudios de laboratorio como los veíamos anteriormente, se va a solicitar un ultrasonido obstétrico para evaluar el crecimiento fetal, el líquido amniótico que se encuentre en las condiciones óptimas en las que se debe de encontrar. También se recomienda la gasometría en sospecha de edema agudo pulmonar. Posteriormente nos haríamos la pregunta de si hay presencia o no de condiciones adversas o complicaciones severas, que bueno, estas las tenemos del lado derecho, en las que pues vemos que las condiciones adversas serían la trombocitopenia, la creatinina mayor a 1.1 miligramos de decilitro, alteraciones hepáticas, edema agudo pulmonar y como complicaciones severas, encefalopatía hipertensiva, la eclampsia, ceguera cortical, Glasgow menor a 13, déficit neurológico reversible menor a 48 horas, hipertensión severa, no controlada, esto pues dependiendo de si se utilizan o no los 3 agentes hipertensivos, que esto lo veremos más adelante, el edema agudo pulmonar, la isquemia del miocardio o el infarto, el conteo plaquetario que sea menor a 50 mililitros, la lesión renal aguda, disfunción hepática, hematoma hepático o ruptura y el desprendimiento prematuro de la placenta, serían algunos de estos.
En caso de que no las haya, pues sería una preeclampsia sin datos de severidad. Lo que se recomendaría en este caso sería la vigilancia tanto fetal como materna. Para la vigilancia fetal, pues se recomienda el uso de ultrasonidos para vigilar el peso fetal y el líquido amniótico que esté dentro de las condiciones óptimas y también un registro cardiotocográfico. Por lo tanto, en la vigilancia materna se recomienda el tratamiento antihipertensivo vía oral, que bueno, del lado izquierdo tenemos los antihipertensivos que son seguros durante el embarazo. La metildopa, el abetalol y el nifedipino, todos de manera oral. Y pues se recomienda no usar, que se evite el uso de fármacos antihipertensivos que comprometan la salud del feto, como lo son los IECAS y los árados. Bueno, una vez que hemos visto esto, que hemos hecho la vigilancia tanto materna como fetal, pues el embarazo se va a hacer la pregunta de si el embarazo es mayor o no lo es a 38 semanas. En caso de que no lo sea, pues se valora el egreso hospitalario, las consultas obstétricas que no sean mayor a 2 semanas. Esto va a depender del caso de cada paciente. Los estudios de laboratorio, pues que vimos anteriormente, la prueba de bienestar fetal a partir de las 32 semanas de gestación y en caso de que sea mayor a las 38 semanas, pues valorar la inducción del trabajo de parto de acuerdo a las condiciones obstétricas. Bueno, y en caso de que sí haya una condición adversa o una complicación severa, ¿qué se va a hacer? Bueno, pues vamos a primeramente clasificar qué tipo de crisis hipertensiva es. Si es emergencia o de urgencia. En caso de que sea de emergencia, pues sería la eclampsia, síndrome de Hell y la encefalopatía hipertensiva, que eso pasaría a otro diagrama en el cual no nos vamos a adentrar tanto. Y pues en caso de que sea de urgencia, pues se da la terapia de antihipertensivos, que lo vimos anteriormente, la prevención de la eclampsia con sulfato de magnesio o difenilhidantoína. Si es menor a 34 semanas, pues los inductores de madurez pulmonar, y en caso de que sea mayor a 34 semanas, pues valorar la vía de resolución del embarazo. Ahora vamos a pasar con los principales diagnósticos NANDA. Como primero tenemos el 00362, que es el riesgo de tensión arterial desequilibrada, que bueno, pues este se define como susceptible a la elevación o disminución recurrente de la fuerza ejercida por el flujo sanguíneo sobre la pared arterial, por encima o por debajo por de los niveles deseados. En caso de este, pues serían los niveles elevados de lo que es la presión arterial, encima de lo que sería 120-80 milímetros de mercurio, perdón. 00349, que bueno, pues este es el riesgo de deterioro de la diada materno-fetal, que este se definiría como susceptibles a sufrir una alteración de la relación simbiótica madre-feto que afecte el intercambio fisiológico y las interacciones afectivo-emocionales durante el embarazo como consecuencia de comorbilidades o condiciones relacionadas en el embarazo. Eh, Esto pues sería por la preeclampsia, que sería la condición relacionada con el embarazo. Y bueno, pues por último tenemos el 00425, que es el riesgo de deterioro de la función neurovascular periférica, que se define como susceptible a sufrir una alteración en la circulación, sensibilidad o movilidad de alguna extremidad. Bueno, pues ahora pasaríamos a los cuidados de enfermería, que bueno, pues como principal pusimos lo que sería la monitorización continuamente de los signos vitales, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la saturación de oxígeno y pues este va a tener un enfoque sobre todo en la presión arterial y la frecuencia cardíaca, que bueno, pues esta se fundamenta con la evaluación constante de los signos vitales para que nos permita detectar alguna anomalía, darle un tratamiento y evitar una complicación aún mayor o que la preeclampsia suba de estadio. La que seguiría sería colaborar con el equipo multidisciplinario para desarrollar e implementar un plan de cuidado integral que incluya la evaluación y el manejo continuo de la hipertensión y otros síntomas asociados. Pues, al tener un enfoque colaborativo, pues se le da un amplio cobertura a todos los aspectos de las dimensiones de la paciente. Entonces, no solamente se enfocaría en lo físico, sino también en lo emocional y en demás aspectos que la paciente necesite a nuestra intervención. Posteriormente tendríamos el valorar y documentar los niveles de
proteinuria mediante pruebas de orina, de forma sistemática, prestando atención a cambios en la cantidad y calidad. Que bueno, pues nos ayudaría para identificar alguna anomalía, poder identificar el tratamiento, si está funcionando, si hay que adaptarlo mejor para poder tener un progreso. También, al administrar los hipertensivos prescritos según los protocolos establecidos y monitorizar regularmente la presión arterial, buscando una reducción gradual y controlada de la misma, sin comprometer la perfusión fetal. Bueno, pues esta es para controlar la presión arterial. Es crucial minimizar el riesgo de complicaciones para no comprometer la salud tanto de la madre como del feto. Y pues, para esto se utilizan los fármacos específicos que mencionábamos anteriormente, pues con una base, evidenciada que se asegura y que sea eficaz para el padecimiento. Y bueno, pues de mi parte sería todo. Muchas gracias por, haber visto el video y hasta luego.